¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Vademecum Veterinario, el programa de la salud animal. En el auditorio ganadero de Expo Agro tuvo lugar una charla técnica denominada Mitos Ganaderos, poniéndole ciencia al relato, en la que un experto analizó qué medidas se pueden adoptar para maximizar la captura de carbono y reducir las emisiones. Allí estuvimos. Bueno, el objetivo general era hablar de un poco de lo que son los mitos o los relatos construidos alrededor de la ganadería, teniendo en cuenta tres ejes importantes o tres grandes relatos que tenían que ver con el ambiente, con el uso de grano y con la seguridad alimentaria, ¿no? Que eran los tres grandes ejes de la charla, y con el desafío, creo, de poder mejorar lo que es la comunicación, poder también tener argumentos en muchos casos para poder enfrentarnos a veces a otras cuestiones que aparecen o personas que dicen que la ganadería es responsable de grandes efectos con el cambio climático, todas estas cuestiones, poder también tener argumentos que nos permitan debatir y rebatir también algunas de estas cuestiones. Bueno, yo creo que el más importante es, o un argumento que sigue perpetuándose, es que la ganadería es la mayor responsable de emisiones a nivel mundial. Ese es un argumento falso, es un argumento viejo del año 2006, que un poco mostré eso en la charla, cómo había arrancado, y que hoy por hoy está superado. Hoy se habla de, habían arrancado hablando de un 18% del total de emisiones, diciendo que la ganadería era más importante que el transporte, y hoy por hoy eso está probado con un nuevo informe de la FAO de que no es cierto. Para mí ese es uno de los más importantes. El otro tiene que ver con la competencia, la gran competencia que hace el ganado con respecto al uso de la tierra. Y en ese caso, bueno, hay un 50% de tierra que hoy usa el ganado que es tierra no apta para otras cosas. Entonces, tampoco es cierto que eliminar el ganado permitiría liberar un montón de tierra. Sí, eliminaríamos un porcentaje de esa tierra y esa es la parte que es cierta, pero gran parte de la otra tierra no tendría ningún otro uso. Más del 50% de esas hectáreas son pastizales y pasturas en tierras no aptas para cultivos. Y lo otro y lo tercero es este argumento del uso de grano, que es cierto, el rumiante tiene una baja eficiencia de conversión alimenticia si lo miramos solamente alimentado a grano. Pero, ¿qué pasa con nuestros rumiantes? Bueno, y con los rumiantes a nivel mundial, resulta que gran parte de su ciclo se alimentan de pasturas y pastizales. Es decir, que si uno considera a nivel Argentina más o menos el 90% de lo que come un rumiante en toda su vida es pasto, solamente un 10% es grano. Y a nivel mundial aproximadamente el 86% de lo consumido es alimento no comestible por el hombre. Entonces, no es la dicotomía esta entre rumiante o alimentar un ser humano, no es tal. Hay mucha tela para cortar y hay que ser por ahí más cautos en estas afirmaciones de que eliminar los rumiantes permitiría mejorar sustancialmente la seguridad alimentaria. Los rumiantes en general emiten metano. El metano es un subproducto de su digestión, es un subproducto de los más comunes. Pero, ¿qué pasa? ¿El metano es un problema? Sí, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque cuando uno mira la capacidad de calentar que tiene el metano respecto del dióxido de carbono, es 28 veces más potente. Es decir, cada molécula de metano equivaldría a 28 moléculas de dióxido de carbono. ¿Esto es un problema? Sí, pero, hay que poner un pero. En realidad, el metano que emite el rumiante es parte de un ciclo natural. ¿En qué consiste ese ciclo natural? El rumiante, cuando eructa, generalmente se eliminan por eructos, esos eructos que tienen metano llegan a la atmósfera, en la atmósfera duran entre 10 a 12 años y se descompone esa molécula a una molécula de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono vuelve al ciclo, ¿por qué? Porque las plantas están haciendo fotosíntesis y una pastura va a poder tomar, o una planta, cualquier planta, va a poder tomar ese dióxido de carbono y volver entonces a reciclarlo. Entonces, hay que distinguir y ser muy cautos y muy claros en distinguir lo que son ciclos biogénicos, que tienen que ver con el rumiante interactuando con pasturas, comiendo, eliminando metano, pero recirculando después en forma de dióxido de carbono, y los ciclos antropogénicos que tienen que ver con la emisión de básicamente dióxido de carbono derivado de combustibles fósiles. Yo creo que lo más importante, o uno de los mensajes por ahí más importantes, tienen que ver con poder comunicar mejor. Hoy por hoy
hay un enorme activismo y publicidad negativa contra la ganadería, hay mucha información errónea que circula en redes, y yo creo que tenemos que mejorar la comunicación, que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sector. Y mejorar la comunicación no es necesariamente ir a discutir o a pelear con cualquiera, es tener argumentos sólidos para que al momento de tener que explicar la actividad podamos hacerlo. Y también hacer un lobby activo. Hoy nos falta lobby. El agro en general no es un buen lobista. En el buen sentido, el lobby bien entendido de poder por ahí empujar mensajes, llevar mensajes a la comunidad, que la comunidad pueda ver cómo producimos, que pueda entender los sistemas productivos. Eso es un desafío, creo, gigante, que por ahí otros sectores lo han tomado y han sido mucho más activos, y nosotros como asesores, como productores y parte del sistema ganadero tenemos que tomar un rol más activo en esto. Me parece que ahí radica parte de la cuestión y de lo importante que hay que hacer para adelante. Yo creo que una de las cosas más importantes dentro de los cuadros que mostré, hay dos cosas importantes. Uno es el potencial de captura que tienen las pasturas y los recursos perennes en general, que en este sentido hay que tener muy presente que los recursos perennes, las pasturas y pastizales perennes, van a poder capturar activamente carbono a partir de la absorción de ese dióxido de carbono y poder introducir ese carbono en el suelo. Ese es uno de los conceptos. Y lo otro es que, atado a este concepto y a esta mejora en la absorción, buenas pasturas, buenas praderas naturales, buen manejo del pasto y buenas prácticas en general nos van a permitir pasar de una ganadería que hoy por hoy puede estar emitiendo metano y puede estar contribuyendo a las emisiones, a una ganadería de bajo carbono, de carbono neutro, o incluso una ganadería que permita estar capturando carbono. Y ahí está el desafío, cómo podemos transformar nuestros sistemas a partir de la producción de pasto, fundamentalmente de pasturas perennes o praderas perennes, en sistemas que capturen activamente el carbono y convertir entonces a la ganadería en una aliada frente al cambio climático. Me parece que eso es de las cosas más importantes que hubo hoy en la charla discutida. Y en ese aspecto, hoy por hoy Argentina está haciendo bastantes trabajos científicos en este sentido. Hay varios trabajos ya publicados. Hay que seguir trabajando, seguir generando información, pero se viene trabajando activamente en proyectos que tienen que ver con la mejora en la captura del carbono. Y por supuesto falta también agregarle, yo creo que otro de los tintes importantes es la mayor, si se quiere, sustentabilidad de la actividad en términos económicos, ¿no? Darle previsibilidad al sector. Me parece que por ahí la falta de previsibilidad que tiene el sector en muchos casos hace que el productor esté más reacio a tomar medidas, por ejemplo, de manejo nuevas, a mejorar sus praderas, a mejorar sus rodeos. Y me parece que ahí también está la clave. Es decir, si yo le doy reglas de juego claras al productor, el productor actúa en consecuencia. Y eso también va a ayudar entonces a que la ganadería sea una actividad cada vez más sustentable. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información en Vademecum Veterinario.